Estimados, muy buenas noches. Por favor, me confirman si es que me pueden escuchar bien. Si me escuchan bien. Qué bueno, entonces vamos a empezar. Em, bueno, vamos a continuar entonces desde lo que nos quedamos el día de ayer. Habíamos visto, sí, el grupo todavía no lo crean, todavía no se ha creado el grupo. Para mañana se estaría haciendo. Y como tenemos sus datos, pues se los va a agregar ya de manera sistemática. De eso sí, no se preocupen. Em, a ver, entonces como les comentaba, en la clase anterior nos habíamos quedado viendo toda la parte em, sísmica y nos faltó revisar el tema del sismo vertical aquí en SAP 2000, ya que como han podido ustedes notar acá, habíamos hecho una sola definición de espectro de diseño, pero sucede pues que este espectro de diseño es un espectro horizontal nada más y em, faltaría pues incluir el que incorpora pues de acuerdo con nuestra norma un espectro vertical. Eso como les había mencionado, em, teníamos que trabajarlo de acuerdo con nuestra norma. A ver, un momento les muestro, tal y como lo tenemos acá. Entonces vamos a ir. Buenas noches, ingeniero José. Hace como 3 minutos hemos empezado. Voy a buscar entonces la parte donde me dice, a ver, parece que se colgó, la parte donde me indica de la consideración de un espectro vertical. Entonces, como les había mencionado, en este tipo de construcciones tenemos pues un voladizo de prácticamente pues 6 metros, medido de eje a eje. Entonces era importante considerar un espectro vertical. Eso está acá. Entonces, nuestro trabajo a continuación aquí, como esto de aquí lo estamos haciendo en vivo, vamos a construirnos un espectro de diseño vertical. Pero esto yo ya lo tengo preparado, así que un poquito para agilizar el proceso, voy a abrir un Excel que terminando la clase, pues lo voy a colocar ahí en la parte de descargas para que lo puedan tener también. A ver, bueno, no lo tengo abierto. Permítame un momento, voy a buscarlo y voy a abrirlo. A ver, ¿dónde está? A ver, ya lo abrí, les muestro. Es este Excel que también antes lo había compartido de manera libre, pero también para que lo tengan al mayor alcance, pues em, lo vamos a colocar también ahí en el aula. Y bueno, pues tengo mi espectro de diseño horizontal y un espectro de diseño pues vertical, que como habíamos visto en el
PDF de la norma en los periodos menores al 20% del periodo fundamental del suelo, en donde tenemos las aceleraciones máximas. Nosotros acá vamos a tener pues esa formulita que tenemos ahí en la norma, y esa formulita es esta línea que tengo acá y que estoy remarcando. Y eso es lo que me representa, ¿dónde está? Aquí, el 20% de TP, que sería pues prácticamente 0.06. Bueno, de acuerdo con lo que tenemos aquí en la parte del espectro. Voy a generar, voy a generar aquí eh, las mismas condiciones que tengo en el Excel que ya se les ha compartido. Voy a generar aquí estas mismas condiciones. Entonces, tengo una zona Z4, un suelo tipo S2. En sistema estructural no vamos a colocar nada porque en este caso, pues, el sistema estructural que nosotros de repente podríamos asociar con un propósito de querer eh, sustentarlo con la norma sería pues de muros. Eh, Sin embargo, pues el R que se utiliza pues no corresponde, porque la norma nos indica un R de 6, pero ese R de 6 es para sistemas de edificación más que todo. Para sistemas de tanques elevados pues no tenemos algo que me dice la norma, algo concreto con el que trabajar. Entonces voy a optar por trabajar, por tipear aquí de manera directa un R de 2, y el resto de datos pues quedan tal y como está. El U también me estoy olvidando. ¿Dónde está? A ver, voy a acercarme un poco. Ahí. A ver, aquí. Sería de esta manera. Y tengo entonces esto. Estas serían mis coordenadas espectrales para el sismo horizontal, que a manera de comprobación vamos a verificar que estos valores coordenados, más que todo estos datos que estoy señalando en pantalla, coincidan con los que nosotros hemos definido en SAP 2000 en la clase pasada. Aquí, vamos a verificarlo. Bueno, no era para cerrarlo. Aquí. Y como ustedes pueden ver, pues tengo exactamente el mismo valor. Eso entonces me da la seguridad de que lo que acabo de definir es consistente con lo que también ya hicimos antes. Ahora, aquí tenemos los 2/3 del sismo horizontal, y considerando eh, la primera parte del espectro en esta línea recta. Entonces, este sería mi espectro de diseño para el sismo vertical. Y este dato es el que nosotros vamos eh, a exportar, ya que en este caso, pues, no disponemos de una, digamos, pues, de algo que me permita pasar, al menos aquí desde este Excel, al SAP 2000. Eso se haría mediante programación, pero al menos por este momento no lo tenemos. Entonces, voy a ir por acá y en esta parte, a ver, en esta parte voy a colocar
los 2/3 de sub sobre R. Aquí creo que esto ya está multiplicado por la gravedad. A ver, voy a crearme una hoja más y mejor voy a copiar estos datos. Voy a copiar esto, control C, y aquí pegamos. Voy a hacerlo de esta manera, pegando valores, luego acá, control C, y de esta forma. Entonces, esas van a ser mis coordenadas espectrales que voy a exportar a SAP 2000. Esto, como ustedes ya sabrán, pues voy a seleccionarlo de esta forma, control C, y lo voy a pegar en un bloc de notas. Yo lo voy a hacer de manera interna y ya luego les muestro, porque nada más es pues de control C, control V. A ver. A ver, voy a mostrarles el espectro de esas mismas coordenadas. A ver, esto lo tenemos por aquí. Yo lo he guardado en la misma carpeta con la que estamos trabajando. Aquí está mi espectro. Entonces nada más, pues aquí le he dado un control V y eso ha sido todo. Tengo estos datos entonces. Ahora, aquí en SAP 2000 vamos a traer esos datos. Aquí sería from file, adicionamos nuevo. Esto sería, a ver, E030 2018 vertical. Lo voy a colocar así. Va a ser periodos versus valor. Y vamos a buscar. A ver. Aquí lo tengo. Yo lo he guardado con este nombre. Vamos a darle a abrir. Y ahí tendríamos nuestro espectro. Esto lo vamos a convertir a una definición de usuario. Aceptamos y aceptamos. Ahora vamos a corregir. A ver, espérenme un momento. Tengo por aquí como que está medio lento.
Sí, miren, por el momento, la relación de amortiguamiento en la definición del espectro de diseño es del 5%. Ya cuando hagamos la interacción sobre estructura, ahí vamos a ver que ya ese amortiguamiento ya no va a ser 5%, sino va a cambiar. Bien, entonces, yendo por acá al sismo vertical, lo cambiamos nada más. Y ahora aquí en el factor de escala, aquí iría nuevamente la aceleración de la gravedad tal y como está, porque la reducción a los 2/3 ya está incluida en el espectro de diseño. Eso nosotros lo podemos ver aquí. Aquí, como pueden ver ustedes en la fórmula, se está incluyendo esos 2/3. Entonces, como ya está incluido acá, ya no es necesario que aquí en SAP 2000 hagamos esa reducción. Entonces, esto queda nuevamente de la manera original como estuvo. Aceptamos y otra vez aceptamos. Ahora sí ya tenemos eh, nuestros casos de análisis pues ya completos. Con esto nosotros podríamos ejecutar nuevamente un análisis preliminar y en este caso, como estamos ejecutando un sismo vertical, vamos a revisar eso. A ver, tenemos ese comportamiento entonces, lo cual pues es eh, lógico, ya que aquí es en donde tenemos la mayor concentración de peso.
A ver, me preguntan, me dicen, a ver, cuando se crea el caso de carga para los sismos EX y EY, en cada caso de carga, se acompaña con el espectro vertical afectado por los 2/3. Mm, se lo podría considerar, pero en este caso lo estamos trabajando de manera individual. En este caso lo trabajaríamos de manera individual. Ya luego cuando estemos en la fase del diseño, ahí es en donde ya combinamos los efectos. Por el momento es conveniente trabajarlo de manera individual, ya que así es como también la norma nos sugiere que lo trabajemos. A ver, esto de acá, mm, no recuerdo muy bien a qué se refieren, pero estos no se trabajan, no se les hace ninguna configuración. Esto se queda ahí nada más. Esto sí no recuerdo muy bien a qué se refiere, pero tiene que ver con centros de masa, me parece, y frecuencias propias. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? A ver. Ujú. Sí, miren, en la definición de las cargas sísmicas, al menos para el caso del Perú, em, se trabajaría con esto nada más, porque nosotros consideramos en nuestro análisis una dirección de carga por cada caso de carga. Entonces, como tenemos un solo caso por cada definición, eh, consideramos nada más todos los efectos en la dirección que nosotros asignamos. Si es que nosotros estuviésemos trabajando, por ejemplo, con el ASCE, habría que agregar aquí en la otra dirección un 30%. Entonces, cuando se tiene esa combinación de direcciones, aquí la combinación direccional, el mismo ASCE también me sugiere que trabaje con raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero en nuestro caso particular de nuestra norma, es para trabajarlo de esta forma. ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿A cuál combinación se refieren? Porque miren, aquí hay un detalle bien específico, ¿ah? En la definición. Miren, les señalo, son dos cosas diferentes. Una cosa es la combinación modal y otra cosa es la combinación direccional. Con esta combinación direccional se ven los efectos
en las direcciones de aplicación. Y con la combinación modal se calcula la respuesta para cada modo de vibración. Son dos cosas distintas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Espero que esté quedando claro esto. Este de aquí corresponde a triple combinación cuadrática completa, o perdón, combinación cúbica. Bueno, no recuerdo muy bien el nombre, me van a disculpar. Ya como casi no lo utilizo, pues no recuerdo muy bien, pero tiene que ver con esta de acá, pero aplicado a la combinación direccional. Sobre la aplicabilidad de estas combinaciones modales, por ejemplo, estas tres primeras que acabo de señalar, que son las más comunes, esta es la que, digamos, me produce resultados que se le puede llamar, pues, aceptables, digamos. Esta otra, esta otra combinación se la utiliza cuando los periodos fundamentales de mi construcción eh, son distantes. O sea, por ejemplo, si en mi primer modo fundamental, por ejemplo, yo obtengo un periodo de, por ejemplo, de 0,8, por ejemplo. En el segundo periodo fundamental, yo obtengo un periodo de 0,6, por ejemplo. En el tercer periodo podría obtener un periodo de 0,20, por ejemplo. Esta separación entre periodos es lo que se podría considerar como distantes, o sea, son separados. Entonces, cuando los periodos fundamentales son así, se puede trabajar con esta combinación modal de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Este absoluto, bueno, ya casi no se lo utiliza porque me sobreestima mucho los resultados en fuerzas y desplazamientos y, y me da valores siempre que son mayores a estos dos primeros. Su aplicabilidad eh, no tiene mucho que ver con nada de lo que estoy mencionando. Nada más es cuestión de asignarle y ya está. Pero esta de acá digamos que es lo más completo que podríamos encontrar, porque ya sea que los periodos fundamentales sean distantes o sean cercanos, vamos a obtener siempre, eso de acuerdo con la teoría, vamos a obtener siempre pues resultados más acorde con la realidad, digamos. Así es como teóricamente se tiene. Entonces, sobre estos tres más, esto sí no les sabría decir porque no los he revisado. ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿Algún otro comentario? La aplicabilidad para la combinación direccional es algo similar. En este caso, pues como tenemos eh, una sola dirección de aplicación, podríamos trabajar pues con el absoluto. Pero cuando trabajamos con más direcciones, trabajaríamos con esta de acá. Porque vamos a tener pues uno, digamos, en y un pedacito en X, por ejemplo, y esta de acá es la que me va a calcular, digamos que pues por acá. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Bien, entonces les quiero mostrar algo aquí en cuanto a lo que es el análisis modal. Miren, hay una observación que les quiero mostrar y que también eh, deben tomar ustedes en cuenta para sus proyectos en particular. Nosotros cuando hemos definido el análisis modal en este proyecto, hemos considerado las traslaciones normales que siempre pues vamos a considerar y esta vertical. Entonces, cuando nosotros eh, generamos el patrón de carga, por ejemplo, para el sismo horizontal, el programa me va a coger cada periodo fundamental indistintamente de en qué dirección se esté aplicando. Solamente al momento de calcular por modo de vibración las fuerzas, desplazamientos, aceleraciones, velocidades, el programa va a tomar en cuenta estos valores. Solamente en ese momento. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el quinto y el sexto modo, por ejemplo? En el quinto y el sexto modo, el programa, para el sismo horizontal, hablando del sismo horizontal, el programa cuando quiera generar fuerzas laterales, como estos están en cero, no se va a generar ningún valor. Entonces, para ese modo de vibración, no vamos a tener ningún desplazamiento horizontal, ni en X, ni en Y. Entonces, hablando de ello, aquí para nuestro sismo horizontal, estos dos modos prácticamente pues son modos de vibración que no existirían en el cálculo de la fuerza sísmica horizontal. De la misma manera como también podríamos presumir para el modo 9 y el modo 10, porque también vemos que tenemos aquí valores en cero. Entonces, esos modos de vibración, digamos, pues podríamos llamarlos modos fantasma, que están en esta tabla, pero no se estarían utilizando, no se estarían empleando para el cálculo de la fuerza sísmica. Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué les parece si separamos el análisis modal vertical respecto de este horizontal? Porque se puede hacer eso. Se puede hacer un análisis modal solamente horizontal y otro análisis modal solamente vertical. Y de esa manera tendríamos algo más completo que esto todavía. Vamos a ver cómo se hace. Voy a crear primeramente a ver, en este caso deberíamos tener dos análisis modal. Entonces acá, vamos a ir primeramente aquí, en Node Cases, y este modal vamos a reconfigurarlo. Vamos a retirar el vertical y vamos a trabajar solamente con los horizontales. Entonces, este análisis modal me va a servir única y exclusivamente
para mi sismo horizontal. Entonces aquí voy a indicar modal reads una H de horizontal, de esta forma. Voy a crearme otro análisis modal mediante una copia de ese. Voy a indicar que este también es un modal reads, que en este caso sería vertical. Ahora vamos a revisar acá y vamos a borrar esto y vamos a agregar solamente vertical. De esta forma. Así. Tenemos entonces horizontal solamente en X y Y. Y tenemos aquí un vertical. Ahora, aquí en la definición, vamos a indicar que las coordenadas espectrales que tengo aquí incluidas se van a combinar con los modos de vibración horizontales solamente. Y para el vertical, vamos a indicar que las coordenadas espectrales que tenemos aquí definidas y asignadas se van a combinar únicamente con las del periodo vertical. Para que se entienda mejor esto, voy a indicarles lo siguiente. Vamos aquí a una pizarra y voy a ilustrar cómo es que el programa me toma, me combina esos modos de vibración con las coordenadas espectrales que tenemos definidas. Digamos pues que este es mi espectro de diseño, un espectro de diseño cualquiera, que tiene pues esta forma, así. Nosotros, en nuestro análisis modal, vamos a tener los siguientes datos. Voy a tener aquí mi periodo fundamental. Aquí voy a tener mi aceleración espectral. Esto es importante que lo conozcan para que puedan entender lo que vamos a hacer. Y tengo aquí mi porcentaje de participación de masa modal. De esta forma. Entonces, por ejemplo, para un periodo fundamental de 0.36, por ejemplo, que teníamos, el programa lo que va a hacer es de que con las coordenadas que nosotros como usuarios le hemos brindado al programa en la definición de nuestro espectro, el programa va a buscar para ese valor de 0.36, va a buscar una aceleración espectral, que por ejemplo estaría por acá. Estaría por acá. SA1, por ejemplo. Entonces, ese valor de SA1
que sería 0.88, por ejemplo, 0.88, acorde con nuestro espectro de diseño, correspondería a la aceleración espectral. Y ese se combinaría con el porcentaje de participación de masa modal. A ver, no me acuerdo cuánto nos salió, creo que salió 0.63, creo que salió 0.63, ahí. Entonces, ¿qué pasa de aquí? El programa, al encontrar un valor de aceleración espectral y teniendo en cuenta el porcentaje de participación de masa modal, lo que va a hacer a continuación el programa con esta información es calcularme una fuerza modal. Una fuerza modal. Que por ejemplo sería 0.88 por 0.63. Pero antes de realizar esa operación hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros al momento de definir nuestro caso de carga espectral por espectro de diseño, hemos aplicado un factor de escala. Ese factor de escala, como hemos visto, corresponde a la aceleración de la gravedad, que debe combinarse a su vez con este valor de 0.88. Entonces, a 0.88 hay que multiplicarle la aceleración de la gravedad. Lo voy a representar con la letra G. Y este valor, como sabemos, me representa porcentaje, sería 0.63 del peso sísmico efectivo que nosotros hemos definido en el mass source, que vamos a representarlo aquí por PE. Entonces, tengo esto, a ver, lo vamos a encerrar. Tengo esto que sería la aceleración y esta que sería, a ver, aquí tengo aceleración y este sería mi masa. Obviamente esto está todavía en peso, debería transformarse todavía más, o sea, debería dividirse entre la gravedad. Entonces, tenemos lo siguiente, la masa por la aceleración me produce fuerza. Y eso se coloca, el programa lo va calculando para cada modo. Así es como va calculando el programa sus fuerzas por modo de vibración. Y luego, mediante las combinaciones modales que hemos visto en la definición, mediante estas combinaciones, el programa aplica y me calcula los resultados. Entonces, esa es la manera. Entonces, de acuerdo con esto, el programa aquí, al indicarle que me va a trabajar solamente con modos verticales, todas las fuerzas que se obtengan van a ser solamente verticales. Si tienen alguna pregunta al respecto sobre esto que estamos mencionando, esto es importante que lo sepan para que entiendan un poco cómo trabaja el programa y tengamos pues un entendimiento bastante pleno sobre las definiciones aquí. ¿Alguna pregunta que tengan?
Bien, con esto aceptamos y aceptamos nuevamente. Ahora, con esto ejecutamos análisis. Y veamos cómo nos resulta. Esto que les mostraba aquí en la pizarra mientras se va analizando, así es como trabaja el programa y así es como también se hace de manera manual. Entonces, para el otro modo, por ejemplo, podríamos obtener un valor de 0,31, por ejemplo. Para ese valor, nuevamente el programa va a venir aquí a buscar al espectro de diseño, a las coordenadas que nosotros le hemos dado, me va a colocar un valor de esa coordenada y para su porcentaje correspondiente lo va a combinar con todo esto y me va a calcular aquí pues un valor propio de fuerza modal. Y para esas fuerzas modales, como ustedes saben, pues también vamos a tener desplazamientos modales. A partir de esos desplazamientos modales también podemos calcular aceleraciones modales. De esas aceleraciones modales también podemos calcular velocidades modales y todo lo demás. Vamos volviendo a SAP 2000, si es que ya lo terminó de analizar. Sí, ya lo terminó de analizar. Y vamos a revisar. A ver, ahora aquí en la tabla del análisis modal, vamos revisando. Ahora aquí vamos a ver una tabla un poco más extensa, porque vamos a tener valores tanto para mi análisis modal horizontal como para mi análisis modal vertical. Fíjense en lo siguiente. Todos estos valores que estoy señalando corresponden al sismo horizontal, o perdón, a mi análisis modal horizontal, porque tienen este indicativo al final de H. Entonces ahora, como ven, todos los valores que tengamos aquí en UX y UY van a corresponder solamente a traslaciones. Y como pueden ver acá, ya solamente tengo pues valores que prácticamente pues son cero, porque tengo pues por 10 a la menos 20, a las menos 19, son prácticamente valores en cero. Entonces, si nos fijamos ahora en lo que sería nuestro análisis modal vertical, tendríamos eh, valores en X, en y acá tendríamos valores en Z que mayormente son los que nos interesa. Aquí estoy viendo que también me está saliendo valores en X y Y. Pero bueno, mayormente los que nos interesan son estos de acá. Porque el programa lo que va a hacer con esta definición que le hemos asignado ahí en la definición del caso de carga, como le hemos indicado que me va a trabajar únicamente en el U3, que sería pues en la dirección Z, me va a buscar todos los modos de vibración que son en UZ aquí, y me los va a combinar con las coordenadas espectrales que le hemos dado. Y estos ya no los va a considerar. Entonces, a pesar de que el programa aquí me está dando valores, como ustedes pueden ver, para X y Y, eso es irrelevante porque el programa no lo va a considerar. Porque nosotros en la definición le hemos indicado que solamente aplique a U3. Entonces, esto pues, de todas maneras el programa no lo va a aplicar. Veamos su fuerza, las fuerzas en la base, por estos casos de carga. Vamos por aquí a display nuevamente. Voy a desactivar esta tabla.
y vamos a activar reacciones en la base, en este caso para los sismos horizontal y vertical. OK, otra vez OK. Y fíjense en los resultados que estamos obteniendo. Como este es un sismo horizontal, el primero, es un sismo horizontal, obviamente, y es específicamente aplicado en U1, que para nosotros es X, deberíamos obtener un valor en X, y eso es lo que efectivamente tenemos. En Y, obviamente, vamos a tener un valor bastante pequeño, que va a tener una tendencia a 0, y en Z, pues también es lógico que tengamos un valor bastante pequeño. En el sismo vertical, como es de esperarse, nosotros hemos definido sismo vertical, por lo tanto, debemos tener fuerzas registradas en Z, y eso es lo que efectivamente tenemos acá. Entonces, de esta manera estamos viendo que lo que nosotros hemos definido está bien, está correcto. Y aquí pues me está saliendo unos valores bien pequeños de fuerzas en X y Y, que seguramente por la misma interacción entre los objetos, los elementos shell, por ahí, me están generando estas pequeñas fuerzas, que son prácticamente pues, son insignificantes. ¿Alguna observación que tengan al respecto de esto? De esto que estamos viendo. También se podría hacer así. Sí, de hecho, miren, de hecho, vamos a hacerlo así porque, como les había mencionado, esta es una construcción pues totalmente simétrica, entonces va a dar lo mismo que le apliquemos en X o en Y. En este caso, pues vamos a aplicarlo todo de manera general en X. Entonces también pudiésemos haber hecho una definición más precisa aún, porque en Y no vamos a tener eh, no vamos a tener pues caso de carga que analizar ahí. Entonces aquí en la definición, acá inclusive podemos ser más precisos y trabajaríamos únicamente en la dirección X. Y esto pues sería todavía más refinado. Y de esta forma pues tendríamos esto. En este caso, sobre la comparación que consulta el ingeniero José, eh, a manera digamos, de observar para nosotros como usuarios, se puede hacer una comparación, pero para efectos de diseño, eh, daría lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros diseñamos, debemos considerar todas las direcciones de análisis del sismo. Por ejemplo, nosotros generalmente estamos acostumbrados pues, a trabajar, por ejemplo, en un edificio. En un ejemplo de un edificio, tenemos sismo en X y sismo en Y generalmente. Sismo en Z también podríamos definir, pero es casi no tenemos esos casos. Entonces, vamos a tener siempre sismo en X y sismo en Y. Y, y con esos sismos en X y Y, nosotros generamos combinaciones de carga que incorporan el sismo en X y combinaciones de carga que incorporan el sismo en Y. Y en el caso particular de ese edificio, cualquiera que estamos planteando, si tuviésemos un sismo vertical, también tendríamos que generar una combinación o combinaciones de carga que me incluyan ese sismo vertical. Entonces, de acuerdo con la consulta del ingeniero José,
podemos hacer esa comparación para tener, digamos, valores numéricos, pero para efectos de diseño es irrelevante, porque a las finales, de todas maneras, debemos considerar esos efectos. ¿Alguna otra observación que tengan al respecto sobre estas definiciones que estamos viendo aquí en esta parte sísmica? A ver, nuevamente revisamos. Bueno, esto lo dejamos ahí nada más. Y ahí tendríamos también. Miren, aquí hay un detalle que es bastante notorio. Miren, nosotros hemos definido solamente en X, pero el programa de todas maneras me está calculando en Y. Y eso está sucediendo porque nuestro análisis es en 3D. Entonces, de todas maneras, además que como este ya es un archivo guardado, el programa de todas maneras utiliza cierta información que anteriormente ya se generó y de todas maneras aquí me lo está mostrando. Bien, eso en cuanto a lo que sería pues los cálculos de fuerzas sísmicas. Entonces, de alguna manera, pues hemos hecho un análisis bastante refinado de fuerza sísmica horizontal y vertical, y eso pues a las finales nos va a servir bastante. Nos va a servir bastante porque vamos a obtener pues un diseño bastante pues preciso, podríamos llamarlo así. Ahora vamos a ver dónde está esto. Mm, ya, vamos a pasar ya el resto de cosas como desplazamientos y todo eso. Verificación, por ejemplo, de la rigidez lateral, distorsiones o derivas. Eso ya lo dejo para que ustedes lo chequeen. Ya, vamos a tratar de avanzar. Voy a pasarme aquí, porque recuerden pues que eh, este es eh, un curso de cálculo y diseño avanzado. Entonces vamos entrando ya de lleno, digamos, a lo que es la temática misma del curso, ya que hasta lo que anteriormente he mencionado, pues era, digamos, algo introductorio y vamos entrándole ya pues a lo que nos corresponde. Nosotros en este curso tenemos planteado pues desarrollar eh, un análisis y diseño eh, basado en rangos lineales y no lineales y teniendo en cuenta pues documentación bastante especializada, como es en este caso pues eh, este estándar de la ASC 41 en su versión del 2017. Como les había mencionado, esta es una documentación que nosotros hemos adquirido. Aquí ustedes pueden visualizar en esta parte. Y vamos a ir acá, en este documento, al capítulo 7, que me habla de procedimientos de análisis y criterios de aceptación. Para todo tipo de análisis en el rango no lineal que querramos hacer, ya que ese es el objetivo de este curso, eh,
vamos a tener que recurrir a esta documentación, porque nuestra norma no nos dice nada al respecto de análisis o de procedimientos de análisis ya más especializados. Entonces, como no disponemos de otra documentación oficial, entonces vamos a recurrir a este estándar. Entonces, bajo ese criterio es que vamos a utilizar esta documentación. Aquí, en este capítulo, vamos a dirigirnos a la sección 7.4, que me habla de procedimientos de análisis. Todo lo que hemos hecho de manera previa nos va a servir bastante para poder aplicar esto. Aquí tenemos entonces procedimientos estáticos lineales, no lineales y considerando también tiempo-historia, aunque el tiempo-historia pues no es alcance de este curso, pero de todas maneras se los menciono para que lo tengan en cuenta. Nosotros aquí vamos a aplicar una fuerza sísmica lateral basada en procedimientos lineales con el objetivo de obtener nuestro punto máximo de desempeño. Y eso nosotros lo vamos a obtener mediante esta formulita que tenemos aquí en este estándar, la fórmula 721, la cual, pues como su propio nombre lo dice, procedimiento estático lineal, vamos a trabajar todavía aquí de manera preliminar en el rango lineal. Vamos a partir de un rango lineal para pasar al no lineal. Entonces este es el primer paso, en el cual, como ustedes pueden visualizar, esta fórmula de repente puede parecer un poco compleja, pero es sencilla. ¿Saben por qué? Porque tenemos esto. Y esto, si nosotros lo traducimos o lo interpretamos en una analogía, por ejemplo, con nuestra norma, podríamos decir que ese cortante es igual a esta aceleración espectral que es obtenida del espectro de diseño. Aquí debemos trabajar con un espectro de diseño, por eso es que me dice SA, que es aceleración espectral, que para nosotros no representaría el SA que también tenemos indicado en nuestra norma, y este W que me representa al peso sísmico efectivo de la construcción. Entonces, esto mismo es lo que tenemos acá también con el ASC. Este de aquí, para que se pueda, para que no se confundan, vamos a ir acá y me representa esto. Miren, es este mismo SA que tenemos acá. Entonces nosotros, para obtener esa aceleración espectral, debemos construir un espectro de diseño pues que ya lo tenemos. Es por eso que de manera preliminar o de manera introductoria hemos hecho lo que ya hicimos, y todo esto pues ya lo tenemos. El peso sísmico también ya lo tenemos. Lo tenemos ya configurado en el programa para que se calcule de manera automática. Y nada más nuestro trabajo aquí va a ser determinar estos factores. El factor C1, C2 y Cm. Cada uno de estos factores están indicados aquí a qué me representa. Y si revisamos eso, vamos a ver que por ejemplo, el coeficiente C1 se indica en la fórmula 722. Y si revisamos cada uno de esos parámetros, vamos a ver que tienen que ver con procedimientos lineales y no lineales.
Por ejemplo, este nu resistente me dice que se trata de lo siguiente. Es la relación de demanda resistente elástica al coeficiente de fluencia resistente calculado en concordancia con la ecuación 731. Si nosotros revisamos esta ecuación 731, vamos a ver que se requiere, vamos más abajo, 727, 731. Se va a requerir del cálculo de un cortante de fluencia. Y para obtener este cortante de fluencia, debemos efectuar un cálculo bastante elaborado basado en el primer modo fundamental, ya que así es como este procedimiento me indica que podemos estimar el cortante de fluencia, que está asociado también con un desplazamiento de fluencia, que se obtiene de manera aproximada mediante el primer modo fundamental. Pero sucede que todavía no estamos entrándole a las partes de procedimientos no lineales. Por lo tanto, esto de aquí todavía nos quedaría para evaluarlo más adelante. Entonces, esto quedaría, digamos, todavía como incógnita. Si nosotros revisamos el parámetro A, está indicado aquí que está relacionado con el perfil de suelo. Esto nosotros también tenemos, tengo un cuadro equivalente sobre los perfiles de suelo que se tiene en la ASCE y los que tenemos con nuestra norma, con nuestra E030. Son parecidos los perfiles. Este T es el periodo fundamental. Es el periodo fundamental que nosotros tenemos en el proyecto. El coeficiente C2 también pues es algo muy similar y tiene pues los mismos parámetros, como pueden ustedes ver. Entonces, este factor nu resistente lo vamos a calcular luego. Porque nosotros, para ese cálculo del coeficiente C1 y C2, lo podemos obtener mediante esta tabla. Mediante esta tabla. El producto de C1 por C2. Porque el parámetro Cm lo podemos sacar de aquí, de la tabla 7.4. Entonces, nada más aquí habría que revisar cuál es nuestro M máximo. En un momento les indico a qué se refiere. Y dependiendo del periodo fundamental, calcular pues en cuál de estos me corresponde. Vamos definiendo primeramente el CM, que es el más sencillo. Tenemos, dependiendo del número de pisos. Este número de pisos nosotros también aquí, en nuestro proyecto, podemos estimarlo también. Aquí podríamos decir, por ejemplo, a ver, vamos a ubicarnos mejor de esta forma. Aquí podríamos decir, esto ya quedaría a criterio del ingeniero, porque podríamos considerar de que, por ejemplo, hasta esta línea
todo esto pueda ser un nivel y luego todo esto otro pueda ser otro nivel. O podríamos considerarlo todo uno solo. O de repente también ustedes pueden considerar por procedimiento constructivo. De repente, hasta cierta altura, se puede considerar un nivel de construcción, hasta otra altura, otro nivel, y así sucesivamente. Entonces se tendrían varios criterios acá. Como en este caso vamos a hacer procedimiento constructivo también, vamos a hacer análisis por procedimiento constructivo, voy a considerar esta condición, 3 pisos o más. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué sistema es el que tenemos? Podríamos trabajar, por ejemplo, con un sistema de muros estructurales, porque en el fondo es un sistema de muro, es un muro circular. O si de repente somos conservadores, trabajar con este order y decir fácilmente que el CM es de 1. Entonces así calcularíamos este parámetro o este coeficiente de CM, que tiene que ver pues con la masa efectiva. Es un factor de masa efectiva. Ahora, este M máximo, tiene que ver con el material que estamos trabajando y con el elemento. Para que se entienda mejor, vamos a ir a las nomenclaturas. Vamos a ir a revisar a qué se refiere. A ver, esto estaría por aquí. Esto es con minúsculas, así que hay que buscarlo en letras minúsculas. Está en orden alfabético. Por aquí está. A ver, se colgó. Ya está. Miren. El M está aquí. Me dice que se trata de un factor de modificación de demanda por componente que considera la ductilidad esperada asociada dentro de su acción en el nivel de desempeño y está en tablas de factores M y eso lo podemos encontrar desde los capítulos 8 hasta el capítulo 15. Nosotros estamos trabajando con concreto, entonces en el capítulo 10 tenemos todo lo relacionado al concreto. Entonces vamos a ir acá y aquí vamos a buscar los factores M. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto está por aquí. A ver. Aquí está. En esta tabla es. Se trata de la tabla 1010A, que me dice criterios de aceptación numéricos para procedimientos lineales, que es justamente lo que nosotros, es el primer paso que estamos dando. Para columnas de concreto reforzado y otras columnas circulares con reforzamiento espiral o ganchos sísmicos, como se definen en el ACI 318. O sea, esto está relacionado con el ACI 318. Tenemos entonces
los factores M, que son todos estos que tenemos acá, todos estos son factores M, que están relacionados a los niveles de desempeño, como ustedes pueden notar, porque este IO significa operación inmediata, LS, seguridad de vida, CP, prevención del colapso. Pero aquí también tenemos podríamos tener otra interrogante, elementos primarios y elementos secundarios. En esta parte, nosotros vamos a tener en cuenta que los elementos primarios son los que me constituyen al sistema resistente a fuerza lateral. Y los elementos secundarios son aquellos que están, digamos, a ver, ¿cómo sería la palabra? Son elementos que están adosados al elemento, pero cuya vibración o movimiento de la estructura le produce algún efecto a ese elemento. Por ejemplo, podríamos plantear de repente una escalera, por ejemplo, una escalera la podríamos considerar por acá como elemento secundario, porque esa escalera pues no me constituye parte del sistema resistente a fuerza lateral. Hablando de un edificio, por ejemplo, para que se me entienda mejor, podríamos plantearlo esto como un alféizar, por ejemplo. Un alféizar, por ejemplo, en un edificio de 30 pisos. Si ese alféizar, por ejemplo, en un edificio de 30 pisos, ya sea de manera interna o de manera exterior a la calle, cae pues desde esa altura a cualquiera, pues de hecho que seguro que lo mata. Entonces, estos procedimientos pretenden evitar ese colapso de ese componente con la finalidad pues de que se quede ahí en su lugar nada más y se evite la pérdida de vidas humanas, ya que esa es la filosofía del diseño sísmico. Entonces, con esto, nosotros vamos a tener que ubicarnos, pues, dependiendo de esta primera relación que tenemos aquí. Este NU se refiere a la carga de diseño, a una carga axial de diseño. Carga axial de diseño. Nosotros en el fuste y en las columnas vamos a tener carga axial de diseño. Entonces vamos a tener que ubicarnos aquí. Pero aquí también tenemos otra condición más. Y esa condición más tiene que ver con el detallamiento para efectos ya de construcción. Vamos a alejarnos un poquito para tener un poco más de visualización completa de la tabla. A ver. 110. Ahí. Ahí, por ejemplo. Tenemos para esta condición y para esta otra. Para cuando las columnas no son controladas por inadecuado desarrollo o empalme del refuerzo en su luz libre. Y para cuando las columnas son controladas por inadecuado desarrollo o empalme a lo largo de su luz libre. Esto se refiere más que todo a condiciones constructivas ya. Porque puede darse el caso en el que, digamos, pues podamos considerar que nosotros, pues nuestros planos los podamos hacer bien bonito, todo así, con todas sus especificaciones, pero podríamos tener casos en los que de repente, por falta de supervisión, de repente,
no se cumple, entonces entraríamos en esta situación. Si es que nuestra obra va a ser controlada totalmente, entraríamos aquí y trabajaríamos pues en toda esta parte. Entonces aquí está entrando ya a, a tener, digamos, un protagonismo el tema ya de ejecución. Bien, ahora la gran pregunta ahora sería, si se supone que nosotros recién estamos queriendo calcular todo, no sabemos todavía en qué nivel de desempeño están mis elementos. Nosotros trabajaríamos con elementos netamente primarios. Entonces, no sabemos si es que estamos en nivel de operación inmediata, no sabemos si es que estamos en seguridad de vida y no sabemos si es que estamos en prevención del colapso. Como esta es una construcción nueva que vamos a diseñar, vamos a considerarla así, porque si ustedes están evaluando, si es que ustedes están evaluando, habría que hacer primeramente todo el nivel, todo el cálculo y luego ir acá, luego ir aquí recién y después volver a hacerlo todo de nuevo. Pero en este caso, como es una construcción nueva, eh, voy a trabajar bajo la suposición de que voy a garantizar, o sea, nosotros como proyectistas, vamos a garantizar que nuestra construcción va a encontrarse al menos en este nivel de desempeño, en un nivel de desempeño de seguridad de vida. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el tanque, luego de un sismo, pues por ahí va a tener alguna que otra fisura, por ahí pequeñita, pero se va a poder resanar rápido y nuevamente, de acuerdo con las evaluaciones estrictas que se hagan a la construcción, se va a poder concluir si es que ese tanque pues continúa operativo o no, porque este de operación totalmente inmediata quiere decir pues de que al tanque no le está pasando nada. Eso lo veremos ya luego más adelante cuando veamos los niveles de desempeño alcanzado. Pero esta como es una construcción nueva, vamos a trabajar nosotros como proyectistas garantizando de que mi estructura se va a encontrar en este nivel de desempeño de seguridad de vida. Entonces, para ese nivel de desempeño de seguridad de vida, vamos a trabajar también en el peor de los casos, o sea, con esta condición. Entonces, en seguridad de vida, mis factores M a trabajar serían estos. Y estos valores de rangos que tenemos que evaluarlos para cada elemento. O sea, volviendo aquí al SAP 2000, vamos a una vista volumétrica para que se vean los demás elementos. Aquí ustedes pueden visualizar que tengo columnas y tengo el fuste, tengo la pared circular. Entonces, para toda la pared circular, tendría que evaluar en qué rango me encuentro aquí. Y para cada columna, para cada una de estas columnitas que también tenemos aquí modelados, tendría que revisar también en qué rango me encuentro, en cuál de estos. Entonces, de manera numérica les indico. El fuste lo consideraríamos uno solo en toda su circunferencia del fuste o de la estructura de soporte. Y en el caso de las columnas, vamos a una vista XY, o bueno, vamos a ver, vamos a una vista de esta naturaleza. Ahí creo que se va a notar, bueno, no se ven las columnas, en tal caso las voy a seleccionar.
Voy a seleccionar también el fuste. ¿Dónde está fuste? Ahí está. Entonces, vamos a tener esos dos componentes, porque estos dos son los que me componen al sistema resistente a fuerza lateral. Las columnas que tenemos y el fuste. Entonces, vamos a tener que evaluar uno para el fuste y las columnas que tenemos. A ver, si nosotros dividimos esto en cuadrantes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por 4 cuadrantes son 20 columnas. Entonces tendríamos que evaluar para 20 columnas más el fuste en total para 21 elementos. Esos 21 elementos tendrían que entrar aquí en esta evaluación. Y de acuerdo con todo ello, nosotros supuestamente estamos garantizando para esta construcción nueva una seguridad de vida. Deberíamos, para cada rango encontrado, le correspondería un factor M. Entonces, nosotros, como todavía no estamos en la parte del diseño, vamos a suponer el valor máximo que tenemos acá. Y el valor máximo es de 3.4. Entonces, ese valor máximo es el que vamos a utilizar nosotros aquí en el capítulo 7. Aquí. Entonces, 3.4 está acá en este rango. Este M máximo se refiere al valor máximo de M que podamos encontrar. Entonces estamos indicando que nuestro M máximo sería, de acuerdo con todas las condiciones que estamos dando, de 3.4, que está en este rango. Nuestro periodo fundamental, ustedes han visto pues que tenemos un periodo fundamental de 0.30 y tantos, está en este rango. Por lo tanto, entonces, vamos a cruzar estos valores. Nuestro producto de C1 por C2, entonces, sería igual a 1.1. Entonces, de esa manera, como ustedes están viendo, y lo estamos sustentando, tendríamos el valor del coeficiente, o bueno, del producto C1 por C2. El valor de CM, habíamos indicado de manera conservadora, un valor de 1. Entonces, de esta manera ya tengo todos mis parámetros. Acá, ya tendría todos mis parámetros. Entonces, puedo calcular mi fuerza sísmica pseudolateral. A ver, parece que me están preguntando algo. Eso lo vamos a ver en el curso. Eso lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver si es que son necesarias esas columnas o si es que basta nada más con el fuste. En este caso yo lo he incluido para que sea un poco más completo. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ya, eso tendríamos que nosotros como proyectistas estimarlo. O sea, miren, a ver, vamos nuevamente acá. Bueno, vamos a mostrarlo todo. Ahí. Nosotros tendríamos que estimarlo a criterio. Sabemos pues que este tanque
no se va a construir pues de una sola vaciada, se va a construir eh, por partes. Entonces, más o menos considerando eso, nosotros podríamos eh, establecer la altura de esos pisos. Entonces, yo de manera genérica, aquí, como vamos a trabajar también, o sea, en este curso también vamos a considerar un análisis por procedimiento constructivo, vamos a considerar también eh, ese procedimiento y lo estoy estableciendo pues en un número de más de 3. ¿Alguna otra consulta que tengan? Entonces, como ven, es bastante interesante esto, la manera en cómo se lo trabaja, porque en un inicio, como esta es una construcción nueva, digamos, pues eh, se lo hace de esta manera. Cuando la construcción es existente, los pasos son los mismos, pero hay una que otra variación. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bien, hasta aquí sería entonces esta clase, que como ven, eh, ya tendríamos entonces todos mis parámetros. Este valor de SA lo obtenemos del espectro de diseño y podemos trabajarlo ya para el cálculo de nuestra fuerza. Entonces la siguiente clase es el día jueves y estaríamos avanzando ya con estos procedimientos, ya cumpliendo estrictamente lo que tenemos en el temario. Eso lo veremos en la siguiente clase. Sí, la siguiente clase lo veremos como ya lo tenemos listo también en el Excel, eh, no nos demorará más de media hora y lo vamos a incluir también. En español, eh, no he visto, ¿ah? Les soy sincero, no he visto. Todo lo que se ha podido revisar, por ejemplo, nos falta revisar también el tema del ATC 40, eso ya más adelante, el tema del FEMA también. Eh, Aunque el FEMA es el estandarizado del FEMA es el ASC 41, o sea, el documento que estamos viendo ahorita. Pero en español no hay, o al menos yo les diría pues que no he encontrado en español. La mayoría de esto está en inglés. Tengo un libro que se les podría dejar ahí para que lo descarguen sobre análisis y diseño no lineal, en concreto específicamente. Ya les estaría subiendo ahí en el transcurso de las horas. Está en inglés también. Después sobre dinámica estructural, les podría recomendar el de Joseph Pensien, que también lo tengo, les puedo compartir. Sí, les voy a compartir ahí en el área de descargas para que lo puedan revisar, lo puedan tener como referencia.
Ahí van a tener sobre lo que son los diagramas momento-curvatura, todo eso que vamos a ver también en este curso. Em, digamos que sí, pero con su cortante direccionado a la circunferencia que tiene. Pero en sí se trata pues de prácticamente de una columna grande con eh, una columna tubular. En sí eso es lo que es el fuste, porque todo trabaja de manera íntegra. Vamos a aplicar un poco, un pedazo de lo que es muro de corte y después el resto lo vamos a ver eh, con otros procedimientos, pero basándonos en el ACI. Nos falta ver el tema también de las rigideces efectivas, por ejemplo. Eso lo vemos en la siguiente clase. Rigideces efectivas, rigideces al 100%. Allá miren, sí, sí lo he colgado los dos a la vez, pero gracias por avisar, lo voy a corregir. Porque en un solo enlace estaban los dos, pero entonces lo voy a separar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, entonces doy por culminada la clase. El día jueves tenemos clase de 8 hasta las 10:30. Ahí veremos todo lo demás pues, que tenemos contemplado en el temario. Vamos a continuar con esto que tenemos y poco a poco pues vamos a ir efectuando pues el diseño hasta llegar al objetivo que tenemos pues en el curso. A ver, ¿se refieren a esta parte? Ya, esta es una estructura que pues tiene una función de servir de protección más que todo al, a la parte interior del tanque, tanto para iluminación como para, eh, se me fue el otro nombre. Nada más esas son las únicas funciones que tiene. Así es, sí, sí. Se me fue el otro nombre del...
el otro término. Ajá, eso, sí. Ajá, sí. Iluminación y ventilaciones. Sí, se me van siempre los términos. Ajá, esa es la función que cumple esto. Y bueno, digamos que en parte por arquitectura, no sé, ya le han colocado pues esta forma. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Em, bueno, eso lo vamos a determinar, estas columnitas, sus dimensiones, lo vamos a determinar si es que son suficientes o no para su diseño. Porque miren, ve, a ver, vamos a una, ya les digo de manera preliminar para que lo vean teniendo en cuenta. A ver, vamos acercándonos. O bueno, vamos ahí nomás. Miren, el tanque, el tanque como tal se va a mover así, ¿no? Va a tener pues este movimiento. Vamos a cambiar de color. Va a tener este movimiento. Entonces, esto va a hacer de que el tanque produzca que el fuste se mueva y también este se mueva. Pero cuando llegue, digamos, por acá a un punto, el tanque ha generado inercia, y esa inercia se va a pasar a este elemento. Y esa inercia que nosotros vamos a trabajar a manera de aceleración, vamos a transformarlo a fuerza y vamos a ver si es que acá, por conexión, son suficientes o no esas columnas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra apreciación que tengan? Sí, sí, los otros tanques convencionales, digamos, tienen nada más pues ahí como una escotilla, pero es una escotilla en sí, y nada más es así. En cambio este pues es, digamos, un poquito eh, más arquitectónico, digamos así. Su techo, como lo ven, pues no es curvo, o bueno, es curvo en su circunferencia, pero en altura pues es inclinado nada más. Sí, eso también lo vamos a ver. Eso también lo vamos a ver, miren, ve. En el plano que se les ha entregado, em, se les ha dado nada más una parte porque la otra parte la vamos a desarrollar aquí en clase. Es probable que nos pida la presencia de vigas ahí. Sí, sí, miren, su dimensionamiento, el dimensionamiento de esas vigas es bien sencillo. Es bien sencillo, es una pequeña formulita nada más y ver la lógica de la transferencia de cargas y ya está. Es bien facilito hacerlo su dimensionamiento.
allá, miren, ve, ya les recomiendo para que, eh, para que avancemos, digamos, en la clase, les recomiendo que vayan revisando esto, toda esta parte, desde la sección 74131, no necesariamente en esta versión del ASC 17 pueden ustedes buscar en la versión del 2013, que es la anterior, y la del 2006 también, que es la anterior a esa, eh, para que tengan muy en cuenta lo que vamos a hacer. Toda esta parte, digamos, eh, hasta acá, la sección, a ver, 7423 y 7413 y 7423. Acá, 7423, porque esta de acá es para procedimientos dinámicos, o sea, incluyendo el espectro de diseño, porque el anterior es estático nada más. Este anterior es estático. Y este de aquí es incluyendo el espectro de diseño, porque también vamos a considerar esto. Esos dos nada más. Esos dos y vayan practicando también con lo que ya se les ha mostrado para que en su evaluación no tengan inconvenientes. También les comento que si gustan, eh, como ya tenemos cargas acá, como ya tenemos cargas, ustedes pueden ir ya haciendo un dimensionamiento de su cimentación, porque hay que recordar pues que la cimentación se dimensiona con cargas de servicio, nada más con cargas verticales. Luego ya cuando se le mete el sismo y todo eso ya se hacen las otras evaluaciones, pero ya podemos dimensionar cimentación aquí con esto. Aunque la capacidad de soporte todavía no la tenemos. Entonces les voy a ir pasando para que vayan haciendo, si gustan, ya el dimensionamiento de la cimentación. Porque para la interacción sobre estructura vamos a considerar las dimensiones de la cimentación. Sí, sí, el archivo, este archivo con el que estoy trabajando, por ejemplo, eh, ese es está ahí en la parte de, a ver, espérenme, en la parte de descargas. En la parte de descargas ahí está, dice modelos SAP 2000 y modelos ETAPS. Con ETAPS no hemos visto nada todavía, ya lo veríamos desde la siguiente clase. Ya que los procedimientos son similares. Tiene una que otra variación nada más, después el resto es igualito. Aquí está, miren, aquí, modelos en ETAPS y modelos en SAP 2000. En la primera clase, que ya está, también ya se les ha puesto, aquí está cómo trabajarlo para las versiones de SAP 2000 y ETAPS que ustedes tengan. Ahí se indica, aquí en esta primera clase. ¿Alguna otra pregunta? Sí, justamente en la primera clase, hasta
hasta la primera media hora de esta clase está cómo trabajarlo. Se les enseña ahí cómo tratarlo, los archivitos que tienen ustedes acá, para que lo puedan abrir sin problemas. Acá se les enseña, aquí, en esta primera clase. Bien, entonces ahora sí ya doy por culminada la clase. El archivo de AutoCAD está acá, aquí. No permite modificarlo. Mm, qué raro. No debería tener ningún problema. Eso sí que es raro. No te sabría decir, Harry, por qué te sale así, pero no debería haber ningún problema, ya que el archivo es un archivo en CAD cualquiera. En tal caso, lo voy a exportar a DXF o lo voy a guardar en DXF y lo voy a actualizar acá, ya para que no tengan problemas. Lo voy a pasar a DXF y lo voy a colocar ahí en ese mismo enlace. Eso sería para el lunes. Eso sí que no sabría decirte. Bien, entonces ahora sí ya me despido. Que tengan un excelente fin de semana. La siguiente semana continuamos y poco a poco pues ya nos vamos adentrando a lo que es el tema mismo y el objetivo del curso. Muy buenas noches con todos. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Ya corto la transmisión.